Empezá a grabar vos Claro, entonces. ahí está. Entendido. Bueno, vamos a empezar hoy. Como venimos viendo hasta ahora, vamos a hablar de procesos de conformación de polímeros. Vamos a hacerlo a través de un poco de teoría, de videos, y al final vamos a hacer unas preguntitas, así que estén atentos a todo lo que decimos, porque son preguntas que las vamos a ver durante la clase. Lo que esperamos es que reconozcan los principales tipos de procesos de conformación de la industria, ¿no? Ahora vamos a empezar hablando de lo que es el proceso de termoformado, que es un proceso que lo que hace es deformar una lámina de polímero que puede venir del proceso de extrusión, biorientación, coextrudado o laminado, puede ser cualquiera de los dos. En general se utiliza para este proceso más que nada láminas coextrudadas, más que laminadas, porque el tema de aplicarle calor puede ser que afecte a la laminación, ¿no? A los adhesivos con los que se lamina. Entonces, sí, se puede termoformar un laminado, pero en general se termoforma más todas láminas coextrudadas, más que laminadas. Bueno, ¿cómo es el proceso? En realidad es calentar una lámina hasta la temperatura de suavizado, como habíamos visto la otra vez, que es la temperatura ideal a la cual vamos a obtener las propiedades del polímero que nosotros estamos buscando, en el caso de que queramos mayor transparencia, más barrera y todas las otras propiedades que vimos, que fuimos viendo para este tipo de material, ¿no? Bueno, entonces el proceso es que vamos a tener un marco que va a descender sobre una mesa. Este marco tiene unas gomitas a los costados que lo que hacen de sello, y a través de la mesa, desde abajo, se va a poner vacío para que atraiga al polímero, ¿no? Lo atrae sobre el molde al cual queremos adherir ese polímero para que tome la forma final, ¿no? La fuerza impulsora de este método es muy baja, alrededor de 1 kilo más o menos. Esto implica que no va a copiar exactamente la forma del molde, ¿no? No sirve para detalles finos. Puede copiarnos alguna simbología, alguna letra grande, pero no si queremos hacer una letra mucho más chica o muchos detalles, no va a servir este proceso, ¿sí? Los diferentes tipos de procesos que vamos a ver de termoformados puede ser que venga de una bobina, como tenemos acá. La lámina puede originarse en una bobina que ya viene de un proceso de laminado, un proceso de coextrusión, de extrusión, de biorientación, en caso de que se necesite. Esa bobina va a entrar en un horno donde se le va a aplicar temperatura. A la temperatura para cada polímero es diferente. Luego va a entrar en el macho o la hembra, depende del molde, cómo va a ser. Se va a aplicar el vacío, a veces puede subir la mesa o a veces puede bajar una parte del molde. Hay distintos sistemas, pero lo que vamos a buscar siempre es que se forme la figura final, la pieza final que queremos obtener. Luego va a ir a una cortadora que va a ir cortando las piezas y las va a ir apilando, ¿no? Esto es un proceso continuo. Este es muy similar, el que vemos acá, también a partir de un rodillo. Va a entrar en vez de ser un horno, acá vamos a tener resistencias de rayos infrarrojos que van a calentar el film, lo mismo. Luego va a entrar en el molde, va a obtener la forma final que queremos, ya puede ser por vacío o simplemente por presión. Luego se va a enfriar y se va a cortar, y acá ven que el scrap que sale del film lo vamos a volver a bobinar. Después este caso es muy similar, la única diferencia es que la resina va directamente de la extrusora, ¿no? Pasa por unos rodillos intermedios, ya que esto es continuo y el proceso de termoformado no es continuo, es golpe por golpe. Necesitamos algún tipo de sistema que regule el flujo continuo de la extrusora.
y en este caso es una línea para, que produce láminas nada más, ¿no? Me parece que me salté. Sí. Vamos a hablar de los moldes ahora. Hay distintos tipos de moldes. Los más comunes y son el molde hembra y el macho. Hay distintos factores a ser tenidos en cuenta cuando elegimos el molde que vamos a utilizar para este proceso. Obviamente va a tener mucho que ver con la cara de la pieza que voy a necesitar. La que necesita mayor, si necesitamos una cara con brillo, esa va a ser la que no toque el molde, ¿no? Siempre va a ser menos brillante la que queda en contacto con el molde. Después también influye mucho el costo de los moldes. El molde macho en general que es este que vemos a la derecha. El molde macho es menos costoso para producir porque simplemente tenemos que mecanizar. No hay tanto, no es tan difícil, puede ser un pedazo de madera, metal, es mucho más fácil de realizar. Mientras que la hembra tenemos que hacer la cavidad y eso ya es un mecanizado un poco más complicado. Por eso se dice que es más barato el molde macho. Las variables, bueno, hay que tener en cuenta obviamente todas las variables del proceso. También es muy importante la distribución de espesores. Ustedes vean que en el molde hembra vamos a tener se va a estirar la pared en todos tanto en la base como en las paredes, se va a estirar de la misma forma, mientras que en el macho no se va a estirar en la base y sí se va a estirar mucho más en las paredes. Por ejemplo, si pensamos en un ejemplo práctico, no sé si vieron las bandejitas de los rolleros Ferrer, esos bombones que se ponen. Bueno, esas bandejitas van a ver que el espesor es un poquito mayor en lo que es en la base, mientras que lo que son las paredes son como una piel muy finita, piel de cebolla prácticamente, es muy finita esa pared. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de molde, ¿no? Que es macho. Y por eso mismo en la matriz hembra también voy a tener un poquito mejor de control de espesores, ¿no? Porque yo estoy estirando todo el perímetro, ¿no? Sobre el molde. Esa es la variación entre los dos moldes. Bueno, algunas ventajas y características de este sistema es que tiene un menor costo de equipamiento. Realmente hacer una matriz es muy sencillo, es bastante barato. Tenemos posibilidades de achicar el espesor de las paredes del molde, ¿no? Va a depender mucho del espesor de la lámina que voy a tener de origen. Voy a poder moldear piezas de grandes superficies. Unas piezas, por ejemplo, que se utiliza esta operación son bañeras. Las bañeras en Europa se ven mucho, ahora se están haciendo también acá, que es la parte de abajo de las bañeras, bueno, que se usan más en el piso, ¿no? Que tienen, no sé si vieron, pero son termoformadas en general. Después también hay, obviamente, al ser los moldes bastante económicos, el herramental también es económico porque puede ser simplemente una plancha que se coloca sobre el molde, se cierra y se tira vacío desde abajo de la mesa. Es muy simple el herramental, entonces por eso podemos ir cambiando los moldes más seguido, ¿no? Y también podemos hacer los tiempos de ciclo menores. Esto es cuando empezamos a automatizar una línea, ¿no? Ahora vamos a ver una y van a ver que se le puede agregar varias partes para hacerlo más rápido el ciclo. Después también tenemos las desventajas, es que hay mucha generación de molienda. Vieron que hay la bobina que recoge todo lo que queda del proceso, eh, existe, por lo tanto vamos a tener scrap. El espesor de pared es muy variable y no se puede controlar muy fielmente. Tiene, bueno, el menor brillo superficial del que ya hablamos, menor complejidad, no podemos hacer piezas muy complejas, siempre se hacen piezas bastante simples, como puede ser bandejas o ese tipo de piezas. También hay mucha variación entre pieza y pieza, no es un método muy exacto, muy preciso.
Y bueno, y generalmente se hace en dos etapas, como decíamos, ¿no? Viene la bobina laminada o coextrudada y después se termoforma. Eso ya es en dos etapas. Acá tenemos un ejemplo de una máquina. Acá ven que la bobina viene de abajo, sube el film. Acá tenemos los calefactores que van a ir calentando. Estas dos plaquitas que se van cerrando al principio van a ir calentando el film que va a entrar en el molde. Vieron que acá la mesa, que se aplica vacío desde abajo, la mesa sube y baja. En vez de que baje el macho, digamos que está arriba, está subiendo y bajando la mesa. Y ahí se aplica, el macho aplica la presión y sale, bueno, es un corazoncito, como que se ve. Es una bandeja en forma de corazón. Acá sigue en la línea, ahí se va a ir enfriando toda esta parte. No le veo ningún enfriamiento por aire, pero bueno, simplemente por estar al aire ya se está enfriando. Y después llega a la etapa de corte, que es acá, y se sigue, y la bobina sigue para arriba con el scrap y las bandejas salen en la cinta. También por ahí hay líneas en las que yo las vi en las galletitas, por ejemplo, que las van llenando automáticamente. En la misma línea que se va conformando la bandeja, van agregando el producto y después pasa un flow pack y se cierra, ¿no? Esa es una línea continua, es muy común. Si no, lo que se hace en estas es, se apila, probablemente haya una persona al final de esta línea que vaya apilando las bandejas, las pone en cajas y las manda al, al que produce, por ejemplo, un alimento o bombones o lo que haya para lo que vaya a ir adentro de ese empaque. Acá tenemos otros ejemplos. Se utiliza mucho el termoformado en todo lo que es para yogures, para postres. Acá lo ven en línea, que se va armando. Acá ven que está la termoformadora y después pasa a la llenadora de potes y se llena directamente, ¿no? Se llena en línea, se tapa en línea. Esto se acuerdan que, bueno, cuando vimos poliestireno, vimos un poquito, estos son de poliestireno, estos envases, lo más común, y probablemente vengan coextrudados, la parte externa para poder imprimirlos, la parte interna para poder sellarlos. Eh, Acá tenemos otras bandejas. Acá tenemos lo que hablábamos la otra vez de qué dimensiones son importantes o cómo diseñar este tipo de bandejas. Pueden ser combinadas, pueden ser multicapa, en general lo son, para mejorar todo lo que es el contacto directo con alimentos, que es lo que vimos antes, la aptitud sanitaria, que sean de grado alimenticio, en caso de que sea necesario, y también pueden tener barrera. Lo que pasa que obviamente que hay que envolverlo en un flow pack o agregarle otro tipo de envase, ¿no? Para que tenga un sellado hermético. Lo más importante a tener en cuenta en este tipo de envases son las dimensiones. Si nosotros estamos colocando dentro de una bandeja galletitas, por ejemplo, vamos a tener que tener en cuenta el tamaño mayor de la variabilidad de dimensiones que tenga ese producto. Vamos a tener que considerar el mayor, ¿no? Para que entre después en esta bandeja. La resistencia de las paredes y el fondo, en el caso de que después se pase a otra estación donde se ponga un flow pack u otro envase, lo importante es que no se abran las paredes, por ejemplo, que sea lo suficientemente rígido para que no pase eso, ¿no? Bueno, y la apilabilidad también es importante en este caso, que puedan ser apiladas en forma adecuada, que no se rompan cuando se apilan, etcétera. También hay bandejas, las que ven acá, con 2 o 3 compartimentos, que se utiliza para poner comida en algunos lugares que se vende comida al paso. Bueno, ahora vamos a pasar a otro método de conformación. No sé si les quedó alguna duda de termoformado. Es bastante simple ese método, pero bueno, se los quería mostrar porque se utiliza mucho en envases, en alimentos y cosméticos, bueno, en varias industrias. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es espumado.
cuando hablamos de poliestireno cristal, no sé si se acuerdan de las primeras clases, hablamos que es un polímero que tiene muchos problemas con la resistencia al impacto, se quiebra muy fácilmente y también tiene baja resistencia, un HDT, ¿no? Baja resistencia a la temperatura. ¿Se acuerdan que para evitar o para mejorar estos problemas del poliestireno se le van agregando distintos, se va polimerizando a este homopolímero que es el poliestireno, para mejorar todas estas características, ¿no? Una de las cosas que también se hace en el poliestireno es expandido, el proceso de expandido y el proceso de espumado, que son los dos procesos que vamos a ver ahora. No solo se hacen estos procesos en poliestireno, también van a encontrar polietileno de baja densidad, o en realidad lo tendría que haber puesto en inglés, low density polyethylene, en realidad, o PVC, o poliuretano, o caucho natural, vamos a encontrar que también se le puede aplicar a esos polímeros este tipo de procesos. El espumado de poliestireno cristal se realiza con un agente hinchante que se le agrega al polímero, ahora vamos a ver el proceso con mayor detalle, pero lo que vamos a lograr es una estructura alveolar microporosa. Acá tienen un ejemplo de unas placas espumadas de poliestireno. Entonces cuando yo parta una de estas bandejas, por ejemplo, piensen en una bandeja para carne, cuando yo lo parta no voy a ver partículas discretas ahí, como si, por ejemplo, lo puedo ver en el poliestireno expandido que vamos a ver luego, que es el famoso Telgopor, esa es la marca en realidad, sino que son todas pequeñas burbujitas, son agujeritos, pero son parejos, es una estructura homogénea, es como un espumado. Después vamos a ver fotos de ejemplos y lo van a poder observar con más detalle. ¿Para qué espumamos un polímero? Es para reducir la densidad de ese polímero, para mejorar el aislamiento eléctrico y el aislamiento térmico, para que absorba los choques, ¿no? Para mejorar la resistencia al impacto, que es el gran problema del poliestireno. Además tiene algunas cualidades estéticas. Cuando tenemos estos films bastante finos que son espumados, cuando uno lo toca son más suaves, ¿no? se ven de otra manera, y aumenta la razón fuerza-peso, ¿no? Igual una espuma de polímero es una mezcla de polímero y gas, ¿no? Lo que voy a lograr es darle al material una estructura celular porosa. Eso es el objetivo de espumarlo. Se fabrican colchones, aislantes termoacústicos, esponjas, embalajes, cascos de ciclismo. Bueno, ahora vamos a ver algunas fotos también. ¿Cómo es el proceso de espumado? Tenemos una primera extrusora, como ven acá, que es bastante corta y gruesa, y la función de esta extrusora es lo que tiene que hacer cualquier extrusora, que es entregar un caudal homogéneo de polímero fundido a determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Como eso es lo básico de una extrusión. Lo importante que se acuerden en este caso es que este poliestireno se alimenta sin agente hinchante. El agente hinchante lo vamos a agregar después. El poliestireno va a pasar por la primera extrusora y va a caer en cascada a otra extrusora, y ahí en esa extrusora, cuando ya este polímero esté fundido, le vamos a agregar en un determinado punto exacto de la camisa un agente hinchante que puede ser freón, dióxido de carbono, nitrógeno, butano, un hidrocarburo es en general ese agente hinchante, que se va a disolver dentro de ese polímero fundido, ¿no? Lo importante es que tiene que entrar a la misma presión que tiene el polímero en ese punto de la camisa donde entra, ¿no? En el punto de la extrusora en el cual entra. Y luego al final de la extrusora, que ya a la cual ya se le agregó el agente hinchante, vamos a tener una válvula de flasheo que lo que va a hacer es que va a bajar la presión del gas disuelto y se va a formar la espuma. Esto, para que lo entiendan más fácil, es lo mismo que una gaseosa, ¿no? Cuando ustedes ven la botella de gaseosa cerrada, ¿qué ven? Ven un líquido, no ven el gas, ven el líquido porque el gas está disuelto en ese líquido. Cuando yo abro la tapita, lo que voy a estar haciendo es aumentar la presión
y entonces voy a obtener un líquido con gas, gasificado. Es exactamente lo mismo que pasa acá. Acá voy a tener el polímero, va a flashear, entonces lo que va a hacer es que se va a expandir el poliestireno, porque va a aumentar la presión de ese gas interno, entonces se va a expandir y voy a tener estas bolitas de las que hablamos antes que van a disminuir de densidad, ¿no? Porque van a ser mayores. Y después va a venir un cabezal que va a ser plano para pacas y se forman placas de entre 10 y 15 centímetros. O también puede haber cabezales circulares para obtener tubos o cilindros, ¿no? Que vamos a tirar y los vamos a enrollar o los vamos a apilar, ¿no? En caso de placas. Y también puede ser los films espumados que vimos antes, también puede, que ahora, si no me equivoco, de eso se trata el video que les voy a pasar ahora. Este es un film espumado. Acá ven que está ahí se vio que por ahí entra la agente hinchante, esta sigue la extrusora, acá está el cabezal, y por acá va a salir el film espumado. Acá lo están cortando. Ay, qué feo que se ve. Se corta. Tiene un espesor bastante fino, por eso se aprecia mucho el espumado, pero créanme que es espumado. Y ahí va 2 bobinas, vieron que ahí los cortaron a la mitad, de una parte va una bobina y la otra a la otra. Bueno, acá está contando el largo del film, de las 2 bobinas, ¿eh? Esta es una y esta es la segunda. Hay algunos videos que están interesantes que se ve cuando empieza a funcionar, cómo lo van sacando al film, pero bueno, les invito a que busquen para tener una mayor idea. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que estábamos hablando antes. Bandejas para carne o pollo, son las que más comunes. También con polietileno lineal tenemos film esponjado para packaging de electrodomésticos, vienen lo que viene envuelto todos los electrodomésticos, los televisores. También se utiliza para guarniciones, para poner dentro de las tapas de las botellas de las tapas de gaseosas. Van a ver que siempre tienen una guarnición interior. Bueno, es espumado esa guarnición. Y después tenemos el poliestireno expandido, que la estructura son bolitas que van a estar agarradas por sinterizado. O sea, ahora vamos a hablar un poquito de cómo se juntan esas bolitas y van a estar medio deformadas. Y cada bolita de esas es como una esponja, ¿no? En sí misma. En este caso, la diferencia con el proceso anterior es que el poliestireno ya va a venir mezclado con el agente hinchante. Vamos a tener una preexpansión en esta primera lecho fluidizado, podríamos llamarlo. Ven que acá tenemos un soplante que va a tirar aire adentro de este lecho. Lo que va a hacer este aire, que va a estar caliente, lo que hace es que esas bolitas que se están calentando y se están volviendo más pegajosas, digamos, no se peguen unas con otras, ¿no? Sino que en este caso que se mantengan separadas y que vayan aumentando que vayan bajando la densidad y vayan aumentando de tamaño, ¿no? Esa es la idea, que el gas hinchante que está dentro de cada una de esas bolitas vaya aumentando la presión al aumentar la temperatura, y eso va a hacer que se agranden, ¿no? Esas bolitas se vayan agrandando y al principio, como ven acá, al principio son chiquitas, esos gránulos son chicos, sólidos, compactos, y después van a ir aumentando su volumen y van a contener aire en su interior, que es el agente hinchante, que es la que los está agrandando, ¿no? Estos gránulos se van aplastando, se van ablandando, aumenta la presión interior del agente hinchante hasta que estalla y entonces aumenta totalmente el volumen, ¿no? Esto lo vamos a llevar, depende lo largo que sea este lecho fluidizado, me va a dar el tamaño al que lo quiero llevar.
no lo voy a expandir totalmente. Esto es un pre-expandido. Lo que yo quiero hacer es pre-expandirlo, llevarlo al 80-90% de la densidad final, no al 100%, ¿sí? Las temperaturas que se manejan acá son entre 80 y 110 grados centígrados. Después vamos a tener una etapa de reposo y estabilización, donde las partículas que recién fueron expandidas se van a empezar a enfriar. Vamos a tener tipo un ciclón, ¿no? En esta etapa. Y esto hace que estas perlas vayan a alcanzar una buena estabilidad mecánica, ¿no? Mejoran la capacidad expansiva, o sea, tienen todavía la posibilidad de expandirse más. Lo que pasa es que yo no la voy a expandir totalmente. Esto acuérdense que es un preexpandido. Después, generalmente hay algunos usos de estas bolitas que se usan, vieron, para hacer el relleno de algunos muñecos, para hacer las fiacas donde nos sentamos, se utilizan este tipo de bolitas, pero la mayor cantidad de utilización de poliestireno expandido es para hacer piezas en 3D, ¿no? En molde, hacer un molde como es un molde de ejemplo, por ejemplo, para hacer un envase de helado, que es el que ven acá. Tenemos un molde, una matriz de aluminio, que generalmente tiene una cámara interior hueca, donde va a entrar vapor vivo y va a pasar a través de unas perforaciones que se ven acá, todo alrededor. Que eso, si ustedes miran con detalle un envase para helado, van a ver que hay unas pequeñas rosetas cada tanto, que son estas perforaciones del molde, justamente, que lo que hacen es terminar de expandir a este poliestireno y se van a sinterizar, se van a juntar a compresión una al lado de la otra para formar el producto final al que queremos llegar, ¿no? Se sinteriza dentro del molde, entonces, el poliestireno. Algunos ejemplos de poliestireno expandido son placas para el aislamiento bajo las tejas, las heladeritas conservadoras, se utiliza para embalajes para electrodomésticos, potes de helado, vasitos para café, bueno, los cascos de ciclista que ya dijimos, los pontones para muelles, vieron que donde hay lanchas, siempre en los muelles hay bastante poliestireno. Pero en general, como dije, se usa para piezas con forma, ¿no? En 3 dimensiones. Puede haber polietileno expandido o poliestireno expandido. eh, Se utiliza, polietileno son los flota-flota, si no me equivoco, son de este material. Bueno, y acá tenemos algunas diferencias entre el expandido y el espumado, que ya estuvimos hablando antes. Lo importante es que sepan que el poliestireno expandido y espumado, la composición química es exactamente igual. Tenemos un 95% de poliestireno y un 5% de gas. La diferencia radica principalmente en el proceso de producción. ¿Por dónde lo vamos a obtener? Si uno va a ser extruido, también lo pueden escuchar como extruido, poliestireno extruido o espumado, y en el otro es el expandido. Bueno, no, después se los dejo y para que lo lean con mayor detalle, prácticamente es lo que estuvimos hablando hasta ahora. Ahora vamos a hablar de otro proceso, vamos a pasar al proceso de dipping o inmersión, que en castellano lo podemos traducir como una inmersión, pero bueno, en inglés dip es mojar algo en un líquido, ¿no? Como una media luna o una galletita. Generalmente eso es dip en inglés. Bueno, antes de pasar al proceso, lo que les quería recordar un poco es cuando hablamos de PVC, vieron que hablamos que la resina de PVC siempre se le agrega varios aditivos, porque el PVC, justamente el cloro, se puede descomponer, la molécula de cloro puede cortarse en el proceso de conformación. Entonces siempre se le agregan aditivos para evitar que se corte por temperatura o por esfuerzo mecánico. Entonces se forma un compuesto de PVC.
Hay dos tipos de productos de PVC. Uno que viene a partir del método de emulsión. ¿Se acuerdan que estaba el método de emulsión y el método de suspensión? El método de emulsión me va a dar unas moléculas redonditas, eh, muy lisas, mientras que el método de suspensión las moléculas van a ser rugosas, van a ser tipo una esponja, ¿no? Van a absorber todo lo que yo le agregue. Por eso el compuesto que viene, si la resina viene por el método de emulsión, me va a dar un compuesto que va a tener una forma de pasta. Por eso lo que les decía, por la forma física de las moléculas, ¿no? De las partículas, en realidad, que son bien lisas. Y este compuesto, que va a tener la forma de pasta, se llama plastisol, PVC plastificado, ¿sí? Perdón, puede ser, generalmente el plastisol se utiliza para PVC plastificado, para productos plastificados. Mientras que si viene la resina de PVC se obtuvo por el método de suspensión, vamos a tener un compuesto con forma de polvo seco que se va a llamar dry blend. Que el dry blend se puede utilizar para PVC rígido o plastificado. ¿Se acuerdan que la diferencia entre rígido y plastificado son en función de los aditivos que yo le agrego, ¿no? Los primeros aditivos van a ser para fabricar el PVC rígido y después le voy a agregar un plastificante y otro tipo de aditivos para llegar al PVC plastificado. Son distintas formas obtengo distintos tipos de productos, ¿no? Rígidos o plastificados. Pero en realidad un plastisol, además de que el plastisol de PVC justamente viene del método de emulsión, además pues, yo puedo obtener plastisoles de otro tipo de polímeros, ¿no? El caso que nos va a interesar acá es el PVC, pero puede haber otro tipo de plastisoles, de otro tipo de productos. Entonces, un plastisol es un sol, que es un sol, es una dispersión de partículas sólidas en un medio líquido continuo. Acá vemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos la resina de PVC y el plastificante que va a ser el medio acuoso que va a rodear a estas, perdón, el medio acuoso no, es un plastificante que le agregamos a la resina de PVC, ¿no? Que es la que vemos acá. Esta resina es la que dijimos que son es por emulsión, justamente. Y entonces lo que yo voy a tratar de lograr es que gelifique este plastisol, que pase a un estado de gelificación, gelación, que es lo que vamos viendo, que una de las fases se convierte la fase líquida se convierte en sólida y viceversa. Es una inversión de fases, para que les quede un poco más claro. Eso es lo que se llama el proceso de gelación, ¿sí? Acá se va fundiendo, ven acá a partir de los 56 grados, acá tenemos un plastisol líquido a 27 grados a temperatura ambiente. En temperatura ambiente vamos a tenerlo en forma líquido, y después, a medida que va aumentando la temperatura y se van invirtiendo las fases, vamos a ir solidificando ese compuesto hasta que gelifique totalmente, o sea, todo lo que era líquido pasa a estado sólido, y finalmente vamos a obtener una solidificación total de ese plastisol. Acá les puse algunas características de lo que es en suspensión, en masa y en emulsión, que son los tres métodos de PVC que vamos a poder encontrar, los tamaños de partículas generales, y lo importante de acá es que vean que las aplicaciones, o sea, por qué método puede ser conformado cada una de estas moléculas, eh, van a ser en suspensión. Hablamos del dry blend, que es el compuesto de PVC, que se va a poder calandrar, se va a poder extrudar, moldear por inyección, va a ir a los mismos procesos de los que estuvimos viendo ahora, exactamente los mismos. En cambio, al compuesto de PVC, que va a ser una pasta, con forma de pasta, que viene de la resina de PVC en emulsión, vamos a obtener un plastisol, ¿sí? Que tiene un compuesto, tiene forma de pasta, y se llama plastisol. Es el nombre que se le da a este tipo de compuestos. Bueno, ¿cómo es el proceso? Es bastante sencillo el proceso de dipping, de inmersión. O sea, lo único que tenemos que tener en claro es que tenemos un molde con la forma final del producto que quiero obtener.
En este caso, por ejemplo, son unos guantes. Los guantes para lavar los platos utilizan el plastisol de PVC, por ejemplo. Después los guantes quirúrgicos hay de todo tipo, ¿no? Pero los guantes quirúrgicos, por ejemplo, los que utilizan los médicos, esos van a ser de látex, que ahora lo vamos a ver. Pero tengan en cuenta que el proceso de dipping es hacer una inmersión de estos moldes con la forma del producto dentro del polímero fundido en estado líquido, que pueden ser varios productos. En este caso vamos a hablar solamente de plastisol en estado líquido. Está el plastisol, se coloca el molde, generalmente es de vidrio o cerámico, tiene que ser un material que tenga mucha transmisión térmica, ¿no? Que tiene que estar caliente, se tiene que calentar antes de colocar el molde dentro del líquido, lo vamos a calentar a ese molde, y cuando va bajando y se va metiendo dentro del polímero, se van a ir formando capas de polímero sobre ese molde, y al ir enfriándose, porque lo que está caliente es el molde, pero el líquido está a temperatura ambiente, entonces se van a ir formando capas, y en función del tiempo que permanezca ese molde dentro del líquido, es el espesor de la capa que voy a obtener, ¿sí? Después extraigo y lo voy a secar. A ese polímero lo voy a secar. Hay algunas líneas que también dan vuelta, por ejemplo, si son los guantes para los médicos, digamos, es importante que los demos vuelta para que no chorreen y no quede la punta de los dedos con un mayor espesor, ¿no? Entonces, generalmente, los que son para lavar la ropa, o los globos, por ejemplo, que es otro caso de que se utiliza este método, siempre van a ver que la puntita tienen un espesor mayor. Eso es porque no se da vuelta en la línea el, el molde, ¿no? Se deja siempre bajo, y por, por gravedad, digamos, chorrea hacia abajo el mayor espesor del polímero. Entonces sumergimos un molde de porcelana o de vidrio en un baño de polímero fundido, y se va adhiriendo este polímero a las paredes del molde, formando una fina capa alrededor. Luego se saca el molde del baño, se seca el polímero, puede secarse por calentamiento, por gas o al aire simplemente, y después vamos a esperar que se solidifique ese polímero y lo vamos a extraer del molde. Esa es la base de este proceso. Después tiene algunas variantes. Acá lo que les quería comentar es de qué tipo de materiales se realiza el dipping. Puede ser plastisol, como es el caso que vimos recién, y el proceso de solidificación se llama gelificación o gelado, que es lo que hablamos recién, que pasa de sol a gel, este compuesto. Después también podemos obtener el material base, puede ser el látex de caucho natural o acrilonitrilo, o sea, caucho sintético. Pero acá en vez de que el proceso de solidificación sea una gelificación, vamos a hablar de una coagulación, ¿no? La coagulación, no sé si se acuerdan de química, pero en realidad tenemos micelas, digamos, distintas partículas que se van juntando una al lado de la otra para formar un sólido, ¿no? Y el agua va a quedar por afuera de ese sólido. Se va a expulsar el agua y van a quedar todos los sólidos juntos. Y ahí van a empezar a solidificar, ¿no? Generalmente lo que se hace es sumergir el molde, la pieza con la forma final, en un baño ácido. Esto hace que baje el pH, o también se puede hacer con una solución electrolítica, que va a hacer que los sólidos se vayan coagulando, ¿no? Vayan juntándose. El látex o la goma, digamos, la coagulación es que la vulcanización se logra a mayor temperatura, ¿no? La vulcanización es la solidificación. Se habla de vulcanización si hay azufre en esta fórmula. Si no, siempre hablamos de coagulación. Ahora vamos a ver ejemplos de dipping con látex. Se usa para los globos,
se usa para los preservativos, que también son de látex, se originan en látex. Y después también, aparte de soluciones, bueno, otra solución líquida que podemos encontrar es cuando este polímero está disuelto en un solvente, por ejemplo, una pintura. Una pintura es un polímero disuelto en un solvente. En este caso, la solidificación no se va a hacer ni por cogelificación ni por coagulación, sino que lo que vamos a hacer es sumergir la pieza en esa solución que va a tener un solvente, va a salir recubierta, va a salir mojada, ¿no? esa pieza con polímero y solvente, y lo que vamos a hacer es que se evapore el solvente, ¿no? Vamos a esperar a que se evapore el solvente y nos va a quedar una capa de polímero. En este caso el espesor se controla por la viscosidad de la solución, ¿no? Depende la cantidad de polímero y depende la cantidad de solvente que yo agregue, voy a obtener un espesor diferente. Y después hay otro tipo de materiales que se utiliza en este proceso, que es un polvo de polímero en lecho fluido, ¿no? Se utilizan polímeros en polvo como poliamida o polietileno, que está molido muy finamente y se lo coloca en un lecho fluido, o sea, se le agrega aire inyectado, que va a hacer que fluidifique ese polvo, va a aumentar de volumen, se va a ir hinchando, se va a comportar casi como un líquido, ¿no? Esa es la idea de fluidificar este polvo. Lo que vamos a hacer es el molde que va a venir a este polvo, lo vamos a calentar en un horno y después lo voy a sumergir caliente en ese polvo fluidificado. Al estar caliente la pieza, en realidad, esto es porque hay cilindros que se hacen con este método, pero en realidad cualquier pieza que esté caliente, lo que voy a lograr es que ese polvo se va a fundir sobre la pieza, va a haber una fusión del polímero en polvo sobre la superficie de la pieza de acero, que tiene la forma final, y el polímero va a formar una capa, ¿no? Que va a ser tan gruesa como tan caliente esté el molde y cuánto tiempo lo tenga residiendo dentro del polvo fluidificado. El proceso es de sinterización del polímero fundido sobre la superficie de la pieza. Ese es el proceso en realidad. Y ahora les voy a mostrar algunos videos donde vamos a ver un poquito con más detalle cómo es este proceso con los diferentes materiales, ¿no? Claro que quería que vean. Process where a heated metallic mandrel is carefully immersed and withdrawn from a tank of liquid PVC, which is called Ahí están plastisol. entrando After a en el post-heat and a plastisol. cooling, the molded vinyl can be removed from the mandrel. Advantages of plastisol dip molding include low tooling cost, competitive piece price, parts that have no parting lines, external marks, or blemishes, and the ability to use materials of different durometers, colors, textures, and thicknesses. ¿Vieron todas las ventajas? Bueno, el que no entiende inglés, es en realidad la ventaja que tiene este método es que puedo hacer productos de espesores muy variados, muy finitos espesores especialmente, y también de distintos materiales, de distintos colores. Por ejemplo, un producto que se hace con este método, que no se conoce tanto, es el corazón artificial, por ejemplo. Se utiliza porque queda un material muy flexible, y también lo que hablaba acá es que no tienen puntos vieron que los moldes siempre tienen un punto de unión. Bueno, lo que logramos es no tener puntos de unión con este método, ¿no? El dipping se utiliza también para recubrir, para hacer recubrimientos de los mangos de piezas de herramientas eléctricas también, para evitar que haya transmisión de electricidad, ¿no? También vieron para los guantes que usan los electricistas, también se utiliza este método justamente para eso, para aislarlos. Después acá tenemos un proceso de cómo se hacen los globos. Esto es de látex, el que vimos recién era en general, más con plastisol. La visión de un globo flotando en el aire envía el mensaje de que somos especiales. Pero los globos no siempre han sido tan agradables. Al principio se hacían con vejigas secas de animal.
Un concepto bastante desagradable. En el siglo XIX, alguien inventó el globo de goma y ese globo de prueba despegó. Escuchan, ¿no? Sí. La producción en serie de globos empezó en los años 30 y después de eso, el cielo fue el límite. Para hacer globos, se vierte tinta en un tanque de látex. Se filtra por una estopilla para eliminar grumos. Unos agitadores en el fondo del tanque la mezclan durante 15 horas. Esto distribuye el color y también mantiene el látex activo para que no se congele. Estos globos pueden ser de 53 colores diferentes. Unas boquillas rocían con agua caliente los moldes para limpiarlos a medida que pasan por unos rodillos. Un dispositivo gira y sumerge esos moldes en un tanque de coagulante que lleva una carga electroquímica que atraerá al látex de color. En este dispositivo hay moldes de globos recién sumergidos en látex azul, mientras que debajo un tanque lleno de látex sube, bañando más moldes por la parte inferior. Una vez hecho su trabajo, el dispositivo vuelve a girar, colocando los moldes de globo en posición vertical. Mientras debajo se zambulle otra bandeja de moldes. El látex se seca rápidamente, al tiempo que una cinta transportadora hace avanzar los moldes de globo hacia unos cepillos que giran en espiral. Los cepillos enrollan la parte inferior de los globos, creando una boquilla. La boquilla nos permitirá agarrar los globos para poder inflarlos. El dispositivo gira de nuevo y los globos se sumergen en un baño de agua caliente. Están a remojo durante 16 minutos. Este paso es vital. Elimina todas las impurezas, entre ellas una proteína que provoca alergias al látex. El baño caliente también desencadena la vulcanización del látex. Los globos viajan ahora hacia otra sección. Aquí el dispositivo los introduce en una mezcla de polvo de talco y agua. Esto facilitará su posterior extracción del molde. Y llega el momento de que los moldes se desprendan de su piel de látex. A medida que los moldes pasan por aquí, un chorro de aire infla los globos. Unos rodillos cogen los globos que se van llenando de aire y los quitan de sus moldes. Los rodillos disparan los globos hacia arriba y después caen sobre una cinta transportadora. A continuación, se meten los globos en una lavadora industrial y se añade una solución limpiadora. La máquina se calienta a 71 grados centígrados mientras los globos caen y unas boquillas los pulverizan con agua. Esto no solo limpia los globos, sino que completa la vulcanización del látex. Llega el momento de ver si superan el test de inflado. Una máquina introduce aire en un enorme globo con forma de corazón. El corazón se hincha, pero no se rompe. Se examina en busca de posibles imperfecciones como burbujas. Ahora solo queda dejar volar nuestra imaginación y hacer formas interesantes con el producto terminado. Bueno, esa era la producción de los globos. Y después, para terminar con un poco con dipping,
Acá tenemos la parte de fluidizado, para que lo vean. At Piper Plastics Corporation, we process polyvinyl chloride and nylon using different methods. By far, the material that we process the most que is más plastisol. usan es Plastisol is a plastisol, ¿no? thermoplastic liquid at room temperature and is primarily composed of PVC suspension resin and plasticizer. When processed correctly using heat, the plasticizer, which makes the vinyl flexible, gets locked into the vinyl molecules, and the cooled part becomes a solid. Additional ingredients can be added to the formulations to add color, antimicrobials, texture, or impart various other characteristics to the finished products. Plastisol is used in all sorts of products, from plier handles to nasal cannula, bottle openers, and heart catheters. Another form of PVC that Piper processes is fluidized bed PVC powder. Ahí está. This is the same Eso es material as plastisol. polvo. However, instead of being a liquid initially, it's a fine powder. Utilizing Ahí a tienen fluid lecho bed, which blows fluidizado, ¿ven? air Lo que up through hablaba. the powder, we can dip metal parts and create beautiful and colorful coatings. Familiar products that have been dipped using PVC powder in fluid bed include utility baskets, military items, and wristwatch display cuffs. Finally, we also process nylon powder at Piper. Using the same fluid process as the PVC powder, we are able to apply nylon to our customers' products. Nylon is a thermoplastic that is much harder than and has a lower coefficient of friction than PVC. Unfortunately, nylon costs more than PVC. However, there are times when it's worth it because the physical properties of nylon are needed for a particular application. A great example of a fluid bed nylon product is the basket for the blood pressure cuff you find in your doctor's office. If you'd like to learn more about the materials we process, please don't. Ok. Bueno, me pareció que estaba buena para mostrarles cómo era el lecho fluido, la diferencia entre plastisol, lecho fluido y látex, ¿no? Cada uno tiene sus diferencias. Acá tenemos algunas aplicaciones. Lo importante es que recuerden siempre, no sé si el tema del espesor, ¿no? Cómo se puede controlar el espesor de la capa en cada uno de estos métodos. En realidad lo importante es por el método de gelificación. Ay, perdón, me pica la garganta. Vamos a depender de a qué temperatura yo voy a calentar la pieza, el molde, y de cuánto tiempo la voy a sumergir. Esas son los dos parámetros que me van a dar el espesor que voy a obtener en la pieza final, ¿sí? Buah, encima no traje agua. Entonces, recuerden siempre que dipping no solo es hacer guantes, preservativos, globos, piezas en sí, sino que también sirve mucho para recubrir mangos de herramientas, ¿no? Esa es una de las principales funciones de este método, ¿no? Como ven acá, que se utiliza para recubrir piezas metálicas y evitar la corrosión de ellas, ¿no? Ese es uno de los principales usos. Después acá tenemos los guantes. Bueno, hay guantes de los 3 tipos de materiales, ¿no? Como ya vimos. Espero que les haya quedado claro. Si no, me pueden consultar la próxima. Si ven con más detalle, podemos seguir hablando. Ahora vamos a pasar a otra técnica. Vamos a seguir con otra técnica de conformación del plastisol, que se llama rotomoldeo. La característica del rotomoldeo es también de fabricar piezas huecas con un espesor de pared bastante fino. En este caso, el polímero en polvo o líquido también se va a vertir dentro de un molde caliente. Después se va a hacer girar ese molde en todos los sentidos, ¿no? Generalmente hay máquinas, o las máquinas más viejas y las más comunes, se utilizan 2 ejes, ¿no? Biaxiales. Pero el objetivo es que se pueda mover esa pieza en todos los sentidos para que el polímero vaya ocupando toda la cámara interior de ese producto, ¿no?
ese polímero entonces se va a ir fundiendo a medida que va a ir tocando las paredes del molde que está caliente, se va a distribuir y va a adherirse en toda la superficie interna. Después el molde lo vamos a enfriar para poder extraer la pieza terminada, ¿no? Ustedes siempre piensen cuando hablan de rotomoldeo, es muy parecido a hacer un caramelo en una budinera para flan. No sé si alguna vez hicieron caramelo, pero o vieron a su mamá o a su abuela o a alguien hacer este tipo de producto, pero lo importante es que uno tiene que ir rotando esa budinera para que el caramelo se vaya expandiendo todo arriba de la, de las paredes de la budinera, ¿no? Tiene que ser muy despacio ese proceso, mientras que lo ponemos arriba del fuego para que ese azúcar se vaya fundiendo, ¿no? Bueno, es tal cual, el rotomoldeo es eso. Generalmente se divide en dos técnicas, uno es para piezas chicas, el material que se utiliza más en este caso es el plastisol de PVC, que estuvimos hablando recién, mientras que para piezas grandes el material que más se utiliza es el polietileno de alta densidad o el lineal, y también se puede llegar a utilizar polipropileno y poliamida, ¿no? El nylon. Piénsenlo como piezas grandes, piensen en los tanques para agua, por ejemplo, que van arriba de las casas, las cajas que usan los motoqueros para llevar la pizza, por ejemplo. Hay unos canastos en las carnicerías que son blancos que tiran muchos la grasa de la carne que queda. Después también para baños químicos, se usan para piezas muy grandes, todo lo que es piezas grandes. Así que vamos a empezar hablando de lo que son piezas chicas, que son por ejemplo, cabezas de los muñecos. Acá tenemos un ejemplo, un patito, también se hace por este método. Después vamos a hablar de algunos otros. Es importante el tema de la, de, de los moldes, ¿no? En este caso, las características de los moldes tiene que tener buena conductividad térmica, por eso se utiliza generalmente aceros o aluminio. Tiene que ser lo suficientemente resistente, o sea, el espesor del molde tiene que ser suficiente para que no se deforme durante los ciclos de rotación, obviamente. Tiene que tener un sistema de cierre entre las dos partes del molde que me permita cerrarlo fuertemente y también poder abrirlo fácilmente. Ahora vamos a ver cuando hablemos un poco del proceso por qué es esto. Además se tiene que ser fácil de montar en el brazo o en el plato que vamos a hacerlo girar dentro de la máquina. Y va a tener que tener un respiradero para mantener la presión interior, ¿no? O sea, la presión interior del molde tiene que ser igual a la atmosférica. No es que nosotros vamos a agregar presión para que el producto se vaya contra las paredes. No, vamos a usar la presión atmosférica en este caso, ¿sí? En el caso de las piezas chiquitas, las piezas pequeñas, generalmente este tipo de molde, como vemos acá el de la cabeza del muñeco, va a comenzar con una pieza de cera. Esa pieza de cera va a estar tallada por un artesano en general, porque este proceso copia muy bien los detalles finos, cosa que otros procesos no lo hacían. Este sí copia perfectamente. Acá ven la cara de un bebé como copia muy bien. Por eso primero se hace con cera, y después por electrodeposición se va a generar una cáscara alrededor de esa pelotita de cera, digamos, que pusimos interiormente, que va a ser de cobre, primero una capa de cobre y después otra capa de níquel arriba, de 1 a 2 milímetros de espesor. Y lo que sí vamos a necesitar es que un matricero nos corte una parte de ese molde, que nos haga una tapita por donde vamos a ingresar el material adentro del molde, y después vamos a tener que retirarla y volver a colocarla. Por eso a veces le aplican un resorte que vamos a poder abrir y cerrar para poder abrir este agujerito, ¿no? En el molde. Bueno, después cuando ya tenemos la cáscara de cobre y de níquel, vamos a calentar ese molde para que se funda la cera interior y nos va a quedar conformado el molde con las características internas que queremos lograr
que copie, ¿no? Nuestro producto. Luego se va a secar. Acá tenemos el proceso, ¿no? Primero vamos a cargar. La carga del polímero tiene que ser precisa, tiene que ser una cantidad que no llene el molde, tiene que ser un valor justo, porque si le ponemos poco material, nos puede llegar a quedar partes de la superficie interna sin polímero, sin la pared del polímero, y si le ponemos mucho nos va a quedar una pieza no hueca, ¿no? Va a estar llena completamente ese molde, entonces no vamos a crear una pieza hueca, que es el objetivo de este método, ¿no? Entonces es importante esa dosificación de polímero. Generalmente se hace con vasos. Cuando veamos los videos van a ver cómo dosifican, pero hay vasos con una dosificación precisa que van a tirar dentro del molde los operarios. También se puede hacer con pistolas que van apretando un botón y van largando la cantidad volumétrica que se necesita introducir. Después vamos a ir rotando. Ven que acá tenemos los dos ejes de rotación para que el producto se vaya expandiendo, se vaya escurriendo todo alrededor del perímetro interno de ese molde. Acá es muy fácil, es más fácil en realidad, que ustedes dirán, bueno, ¿para qué lo vamos a rotar tanto si es un cilindro fácil de esparcir? Pero en realidad piensen en otro tipo de moldes, por ejemplo, el pequeño pony, un caballo que tiene patitas. En ese caso no va a ser tan fácil que el polímero se introduzca en esas patitas, ¿no? O sea, por eso hay que moverlo en todas a 360, tiene que hacer en todos los aspectos, en todos los ejes, digamos, tenemos que moverlo para que se vaya dosificando bien el material y se vaya agarrando con el espesor que nosotros queremos a las paredes del molde, ¿sí? Una vez que tenemos todo distribuido en todo el molde, ya calentamos, se fundió ese polvo, o se solidificó por el plastisol, por gelificación, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Vamos a enfriarlo, después vamos a abrir el molde y los vamos a desmoldar. En el caso de piezas pequeñas, por un lado teníamos que la carga tenía que ser precisa, por lo tanto sí o sí tiene que estar dosificado, pero por el otro lado la descarga también va a ser importante y el operario va a tener que tener mucha muñeca. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que tenemos un agujero muy chiquitito para sacar una pelota, para sacar esta cabeza. Miren, ven, acá lo vemos bien en este molde, vamos a tener un agujero más pequeño que la cabeza, ¿no? del muñeco. Entonces, ¿cómo logramos esto? Y esto se logra, puede ser con una pinza que va a pinchar en algún sector del molde, el operario va a pinchar y va a tirar, y como todavía este material es bastante flexible, vamos a poder deformarlo. Recuerden la curva de carga, que vamos a deformarlo elásticamente, por lo tanto este material va a volver a su forma final. Vamos a sacarlo, se va a achicar y después va a volver a su forma final, ¿sí? Porque se va a deformar elásticamente y no plásticamente. Ese es el objetivo. En general las piezas chicas las máquinas van a tener distintas estaciones, como lo podemos ver acá. En una estación vamos a cargar, vamos a tener, generalmente son parrillas, acá les puse una foto, parrillas que van a tener muchos moldes juntos y están soldadas estos moldes en estas parrillas. Acá el operario va a llenarlo, va a dosificar cada uno de estos moldes con polímero, después lo va a cerrar, le va a colocar la tapita y los va a mandar a la estación de calentamiento, ¿no? Los va a meter dentro de un horno, en donde va a rotar dentro de ese horno, va a rotar, van a rotar todos los moldes estos, en todas direcciones, y se va a calentar y se va a fundir. Esto se deja por un tiempo determinado, mientras que pasa ese tiempo, el operario en la primera estación va a volver va a agarrar otra parrilla que tiene con muchos moldes, va a volver a dosificar, va a abrir los moldes, va a dosificar y va a cerrar esos moldes,
y van a entrar en la estación de calentamiento. O sea que como mínimo va a necesitar tres parrillas diferentes, ¿no? Porque mientras que se está calentando, va a estar llenando la segunda parrilla, después va a entrar esa parrilla, la primera va a pasar a la estación de enfriamiento, donde se va a enfriar, y ya cuando sale de ahí, con la tercera parrilla, es el proceso de ese operario va a tener que ser más rápido, obviamente, porque que aparte de llenar la cuarta parrilla, va a tener que extraer todas las piezas ya solidificadas de la primer parrilla que entró, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, pero lo importante es que tengan en cuenta eso, que es bastante complicado de extraer esas piezas, ¿no? Del molde. Acá vamos a ver un ejemplo bastante que se ve muy bien este proceso. Miren Para con qué fabricar muñecas, nos hemos tenido que calentar la cabeza. lo lleno. Empezamos introduciendo una pequeña dosis de material líquido en cada uno de los moldes. Dentro de los hornos rotacionales, los moldes irán dando vueltas hasta que el vinilo coja su forma. Tras Miren cómo unos lo minutos, y casi a con la punto de pinza. marearse, se extraen en caliente la cabeza y el resto de piezas que formarán la muñeca. Para dotar a la muñeca de expresión, debe pasar por diferentes procesos, como el coloreado de la cara y la colocación de ojos y cabello. Bueno, esto lo dejé porque es divertido, pero Algunas Ya de nuestras terminamos. muñecas llevan el pelo pintado, pero en otras está implantado, una técnica que proporciona mayor realismo y que las obliga a pasar por la peluquería. Con la colocación de la cabeza, la muñeca bueno. Después les voy a agregar después lo vamos a subir al campus, que está muy bien todo el tema de inyección también, que vimos las clases pasadas, y de extrusión y soplado, se ve muy bien con todo lo que es muñecos, ¿no? Esta es la parte de rotomoldeo, que es muy interesante ver cómo hacen no solo la cabeza, sino todo el cuerpo, ¿no? Vieron cómo sacan los bracitos de este material. En este caso, vieron que usa una pinza para sacarlo dentro del molde, pero no lo vuelve a plastificar, a calentar ese producto, porque como lo saca de la parte que va ensamblada, si queda marcado, no hay problema. En el caso de que sea un producto que no puede quedar marcado, ahí sí lo tenemos que volver a calentar, por ejemplo una pelota, piensen en una pelota, lo calentamos de nuevo, así la marca que quedó cuando uno lo sacó del molde se desaparece, ¿no? Calentándolo. Esa es la idea. En este caso no era necesario, ¿no? Porque esa parte no se ve cuando se ensambla la muñeca. Bueno, para piezas pequeñas los usos que le damos son, bueno, juguetería que vimos recién, el pequeño pony, los brazos y las piernas de muchas muñecas, el patito amarillo, los juguetes para perro que hacen ruido, para mascotas en realidad, no solo para perros. Después tenemos muchas aplicaciones biomédicas, para las telas de goma para hacer el lavaje de oído, el sacamoco para el bebé, el sacaleche para la madre. Son todas cosas que se aprietan, que son muy flexibles y con espesores de pared que no son controlables, ¿no? Pero que tienen que ser, en muchos casos, son bastante finitos, ¿no? Acá les puse algunas fotos para que tengan ejemplos. Bueno, y ahora vamos a pasar al rotomoldeo de piezas grandes. Lo que les quería enfatizar es todo el tema de cómo se controla. En este caso, aunque se copie muy bien, tiene un muy buen copiado el rotomoldeo, lo que no vamos a lograr, vamos a controlar el espesor, ¿no? Bueno, ahora después lo vamos a ver cuando hablemos de las ventajas y desventajas de este proceso. Pasando al rotomoldeo de piezas grandes, los moldes son también con las mismas características que los moldes para piezas pequeñas, o sea, son de acero, de bajo contenido de carbono, ¿no? De chapa en general, y la diferencia es que tienen costillas o refuerzos exteriores para que sean, porque vamos a hacer piezas muy grandes con estos moldes, ¿no? Entonces nosotros queremos paredes finas para que se puedan calentar rápidamente, para que la temperatura pase muy rápido,
pero si los hacemos muy finos, vamos a tener el problema de que se van a deformar, ¿no? Cuando le estemos aplicando la rotación que le queremos dar. Entonces, por eso se le agrega costillas, se le agregan, van a haber algunos moldes que van a tener refuerzos exteriores para mejorar la resistencia mecánica, ¿no? También otra cosa importante es que no lo vamos a poder sacar estas piezas como hacíamos con las piezas pequeñas que las sacábamos con una pinza, ¿no? Que se deformaban. En este caso no se van a deformar. Yo voy a esperar a que el producto se enfríe dentro del molde. Aparte piensen que no se hace con poliestireno, generalmente con PVC, sino que estamos usando para piezas grandes polipropileno, polietileno lineal, otro tipo de polímeros. Entonces vamos a tener que esperar a que se enfríe la pieza dentro del molde y después la vamos a abrir. Por lo tanto, van a tener una línea de partición siempre estas piezas, ¿no? Como no era el caso de las piezas chicas. Entonces vamos a abrir el molde una vez que se enfrió para sacar la pieza ya solidificada. El material que se utiliza siempre tiene que tener una granulometría exacta y precisa. Las partículas tienen que ser del mismo tamaño y van a solidificar, como ya hablamos, por sinterizado, ¿no? Se van a ir pegando una contra la otra. Acá les puse un ejemplo de cómo se va viendo. Ven que los espacios entre las partículas cada vez son menores, se van a ir juntando una contra otra, pero siempre algo, un poquitito de espacio sin aire va a quedar, ¿no? Entre ellas. Nosotros, si ustedes parten alguna vez algún tanque de agua o algún producto que se haya hecho por rotomoldeo, no de plastisol, porque el plastisol es gelificación, no es sinterizado, pero si ustedes van a ver que va a tener una pequeña separación, tipo burbujitas van a encontrar dentro de esa capa de polímero, ¿sí? Lo importante del rotomoldeo es que el movimiento de rotación debe ser muy lento. Es importante que la fuerza de gravedad, es más importante la fuerza de gravedad que la centrífuga, ¿sí? Porque esto me va a permitir obtener el espesor de una pared homogéneo, ¿sí? El espesor va a ser homogéneo. Tengan en cuenta eso, es lo mismo que lo que hablábamos antes de la budinera, ustedes piensen en eso. Si nosotros le ponemos una fuerza centrífuga muy grande, ¿qué vamos a lograr? Que los lugares del molde que sean más difíciles de llegar, como las patas en el caso de un pequeño pony, por ejemplo, piénsenlo, no piensen en una pelota, piensen en las patas de un pequeño pony, cuando nosotros rotemos, va a ir todo el polímero, va a ir hacia esos lugares difíciles de llegar, ¿no? O no va a ir ahí, o vamos a tener diferencias en el espesor en todas las partes del perímetro interno del molde. Por eso es más importante que empiece a chorrear el polímero y que se meta en todos los agujeritos, en todos los recovecos que haya dentro del molde. Pero esto tiene que ser lento, ¿sí? Este es un tipo de máquina, es la más común, la que se utilizaba para los kayaks, por ejemplo, que se hacen por rotomoldeo. Son máquinas que ya se puede hacer en el taller de una casa, por ejemplo, se puede poner un molde muy fácilmente, armar un molde, y lo importante es que ese molde tiene que rotar y tiene que trasladarse. Entonces el rock and roll lo que hace es, por un lado tiene un eje que lo va rotando en forma horizontal y después va girando sobre su eje, ¿no? Es un tipo de máquina, pero hay muchísimas máquinas, hay otras máquinas que son un carrusel, que tienen un brazo que hace que gire el molde en todo sentido, ¿no? Lo importante es eso. Lo que tenemos que lograr en este tipo de proceso es que el polímero gire y vaya cubriendo todo el perímetro interno del molde. Algunos de los productos que podemos hacer por rotomoldeo son las barreras de tránsito, bins, pallets, boyas y flotadores, estanques, todo lo que es kayaks o botes, huecos, fosas sépticas, bajadas de escombros, bueno, lo que les comentaba de las cajas de carnicería, las cajas para pizza, baños químicos, juegos de jardín, acá vemos algunos ejemplos, tanques de agua domiciliaria, pero bueno, es un proceso muy lento, ¿no? Ahora vamos a ver algunas ventajas y desventajas, pero antes les quiero mostrar este video. Ay, de una pieza grande, porque no arranca.
también que venía. A ver. Ah. No, no lo puedo poner grande. Me vuelve al principio. Bueno. Van a ver. Ahí abren, miren lo grandes que son los moldes internos. Y estos usan un molde, vieron que es más un balde dosificado. Lo interesante de esto es que hacen un tanque con 2 capas distintas. Y todos los videos de máquinas hay muchos hindúes de la India y le ponen este tipo de música. Mal que se ve que tengo mala conexión. Ahí lo cierran. Ven que la línea de partición les va a quedar en el fondo, ¿no? O en la tapa. Probablemente, por ejemplo, las cajas de pizza las hacen también así, todas enteras, y después las cortan, ¿no? Le cortan la tapa. Ahí arrancan el blower. Va a empezar a girar. Y allá está Sí, en las caseras también, le ponen como un espiedo, es muy parecido a un espiedo. Le ponen calefacción de un lado, va pasando siempre por esa calefacción a medida que va rotando. Le pone un ciclo. Lo importante es que gire despacio para que se vaya. Esto tiene que girar también sobre su eje, ¿no? En este sentido. Trata de lograr un proceso un poco más continuo, ¿no? A pesar de que el rotomoldeo es más de batch, se trata de ir tratando de hacer las 4 estaciones que hablamos antes: cargar, calentar, enfriar y descargar. En este caso esta máquina tiene la posibilidad de hacer 2 capas, que ahora van a ver cómo introducen la segunda capa. Si lo puedo adelantar un poco. Acá me va diciendo esto es importante porque me va diciendo dónde está la posición de los moldes internos, porque acá le van a agregar otra capa. Entonces, si no supieran dónde queda, piensen que adentro están muy calientes los moldes ya, ¿no? En realidad no están calientes, ya te tendrían que haber enfriado para que solidifique la primera capa, y ahora le van a agregar la segunda. Muy precisa con el balde. Bueno, y ahora terminan de cargar en los tres moldes, cargan, terminó de enfriarse, abren la puerta, abren los moldes. Lo enfría con un ventilador.
muy casero. Bueno, pero este tipo de proceso da para que lo haga en su casa, tranquilamente, en un taller. Ahí cortan la tapa y sacan el producto. ¿Vieron? Es así de simple. Así se hacen los tanques de agua. No sé si Rotoplas usa el mismo método, pero probablemente sea muy parecido. Bueno. Ay, me va a ir... Sí, ya sabía. At Pipe Bueno, las ventajas de este método es que las máquinas y los moldes son muy simples y relativamente baratos. En el mismo equipo y en un mismo ciclo se pueden trabajar con moldes de distinto tamaño, de forma, o sea, tiene una producción más flexible. Se pueden obtener distintos productos fáciles de cambiar el espesor, las dobles capas como vimos recién, pueden ser artículos reforzados, se pueden disminuir y disimular las líneas de unión, vieron, depende de donde yo le haga la apertura al molde, puedo disimularlo bastante, y los productos no tienen tensiones, obviamente, ¿no? Porque se distribuye el material sin presión, chorreando nada más. Pero las desventajas o las limitaciones es que el costo de los materiales es relativamente alto, los ciclos son largos, ¿no? El calentamiento y del enfriamiento del molde, por la distribución lenta que tiene que tener el material dentro del molde, y las etapas de carga y descarga, como vimos, pueden ser complicados y requieren mano de obra, ¿no? En algunos casos mano de obra calificada, ¿no? O con bastante experiencia para hacer esto. Bueno, eso es lo que es rotomoldeo. Es bastante sencillo y se usa bastante, como vieron en bastantes productos. Y bueno, para terminar con el último proceso que vamos a ver hoy, es el spreading o recubrimiento. Es muy parecido a lo que llamábamos coating, que vimos en las clases pasadas de laminación. La diferencia es que acá vamos a estar agregando también PVC, un compuesto del plastisol. Generalmente se utiliza en telas textiles, que le vamos a aplicar una capa superficial de plastisol, justamente con una racla o un cuchillo, que va a ir dosificando el plastisol que yo le voy a ir agregando, que va a ir recubriendo. Bueno, no se ve muy bien en este gráfico, la verdad que no encontré uno mejor, pero generalmente estas líneas va por arriba y vuelve por abajo, ¿no? Falta la parte de la vuelta, en este caso, pero ustedes piensen que son líneas muy largas, y generalmente cuando vuelve esta cinta transportadora que va llevando a la cinta, a la base, muchas veces va a tener polvo, ¿no? Va a recoger polvo del ambiente. Entonces, y además la cinta transportadora también va a tener unas junturas siempre, lo que se va a copiar, después el PVC lo va a copiar. Entonces, para evitar todos esos defectos, lo que se agrega es un papel siliconado, que lo que se logra es que no tenga defectos la capa de PVC que yo voy a agregar, de plastisol, y además que no absorba tanta mugre del ambiente, ¿no? Ese es lo que se logra con el papel siliconado, que después se saca al final y se puede reutilizar varias veces, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al PVC. Lo que hacemos con el plastisol, nosotros lo vamos a agregar en estado líquido, como vimos recién. Después va a entrar lo vamos a calefaccionar para lograr la gelificación, ¿no? Sobre el papel, en este caso. Estas generalmente se hacen más de una sola capa. Se utiliza este método para la capa que va a ir hacia el exterior, va a ser la que va a estar en contacto con el papel siliconado, porque va a ser la más lisa de todas. Lo que sí se le puede hacer a ese papel es agregarle un dibujo, una trama, para que le dé una trama diferencial después al plastisol, ¿no? Al PVC, para que nos quede con algún dibujo, que se llama gofrado, ¿no? Ese papel
cuando se le hace un dibujo, se lo conoce con el nombre de gofrado. Es un papel texturado. Después, bueno, de esta forma se puede hacer el contact, que es una folia, se llama folia, ¿no? Un papel vinílico para recubrimiento de paredes también, con esta forma, manteles plásticos transparentes o con color. El espesor de la lámina va a depender de la altura, de la distancia que tiene la cuchilla respecto a esa cinta. Y también va a depender de la forma física, si va a tener un filo, el talón hacia atrás, hacia adelante, si va a estar levantado. Bueno, hay infinidad de diseños. También va a depender el espesor de la viscosidad o el comportamiento rheológico que tenga el plastisol que le voy a colocar, y también, obviamente, de la velocidad a la cual yo voy a mover esa cinta, ¿no? Son todos parámetros a controlar en este proceso. Acá también les puse distintos tipos de cinta, de cuchillas. Hay una que es la que hablamos ahora, que está en contacto, entonces va a ir dosificando la película de plastisol que yo le voy a ir agregando. Después también hay otro tipo de cinta que está apretando, ¿no? No hay ningún rodillo abajo, como es este el caso. Y después hay otra también que se le aplica a un rodillo, y este rodillo es el que va a aplicar el plastisol sobre la tela. Pero lo importante de esto es, bueno, como ya hablamos, esto es lo más simple que se puede hacer, ¿no? Que es simplemente una folia de plastisol. Pero también el plastisol se le puede agregar a un montón de otros textiles. Pueden ser textiles, por eso se utiliza en marroquinería de bajo costo, como las carteras. Después vamos a ver todas las fotos de este tipo de productos. En ese caso tiene una sola cara. En el caso de que queramos hacer lonas, como lonas para camiones o lonas para pelo pincho, lo que están en contacto con, digamos, al sol, al medio ambiente, vamos a tener que darle distintas características, que algunas las tenemos nombradas acá, que tienen que tener resistencias, distintos tipos de resistencia al fuego, que tiene que ser un buen aislante eléctrico, a sustancias químicas, tiene que ser impermeable a los gases, a los líquidos, tiene que ser impermeable al agua, ¿no? Si queremos que nos cubra y nos proteja alguna carga. También podemos agregarle resistencia a hongos, a bacterias. También tiene que tener rigidez y dureza, pero a la vez ser flexible para poder doblarlos, ¿no? En muchos casos, como estas telas que vemos acá. También es fácil para realizar estampados, para agregarle colores, y tiene que ser fácil de limpiar, ¿no? Como una pelopincho. Piensa en una pelopinche que es lo más fácil para verlo. En el caso de ese tipo de telas, lo que vamos a agregar son otros tipos de rodillos, otras telas que van a venir, va a calentarse y después van a pasar a través de dos rodillos que lo que van a hacer, o sea, en ese caso vamos a pregelificar. Eso se llama que no llegamos a gelificar completamente al plastisol, sino que simplemente le damos un pequeño toque de calentamiento para que se empiece a endurecer, pero después le agregamos un papel. Por ejemplo, en el caso de estas lonas, se le agrega una tela a la que se va a poner plastisol de un lado y del otro, ¿no? Y se le puede poner distintas capas. Para ir agregando distintas capas, lo importante es que vamos a tener dos procesos diferentes: una pregelificación, después vamos a laminarlo con otro producto. También le podemos agregar un promotor de adhesión, porque un plastisol no pega con otro tipo, con una tela, no pega casi con nada. Sí pega con otro plastisol, ¿no? Pero si es otra tela que le queremos agregar, le vamos a tener que dar a ese compuesto de PVC, le vamos a tener que agregar estos promotores de adhesión, que son caros, pero lo que van a servir para hacer distinto tipo de capas. Y eso, una vez que pusimos el otro rodillo, vamos a hacerlo pasar entre dos rodillos que le apliquen presión, y después lo vamos a mandar a temperatura, a un horno, para que termine de gelificar y termine de unir esas dos capas. No sé si fui clara, pero la idea es esa, que podemos hacer todo este tipo de productos, ¿no? Con plastisol, desde carteras, billeteras,
todo lo que son telas para ir a la montaña, que son impermeables, se puede hacer con este método. Acá tenemos los guantes, cortinas de baño, ¿no? Que generalmente las cortinas de baño las vamos a hacer de solamente una folia de PVC, las que son interiores por lo menos. Y bueno, hasta los globos aerostáticos también. Por ejemplo, los asientos de los autos antes se hacían con ecocuero, ¿vieron lo que hablan de ecocuero? Bueno, en general es PVC, ese famoso ecocuero. La diferencia con el cuero, hay bastantes diferencias, pero bueno, el papel para la pared, la verdad que hay unos tramados muy lindos actualmente. Se logró un acabado brillante, muy buenos acabados, muy buenas impresiones, ¿no? Con todo lo que es el papel vinílico, el famoso papel vinílico. Bueno, y este era el último proceso de conformación. Así que si quieren ahora, pasamos rapidito a hacer las preguntas, Maru, si las querés poner. Dejamos de grabar, ¿les parece? Yo dejo de compartir. Dejé de compartir.